Buenas tardes. El día de ayer se dio una audiencia más del caso de Javier Duarte, que es un caso que ha sacudido a la conciencia pública nacional, a la opinión nacional. Es uno de los casos que más han indignado de corrupción al país, porque supimos paso a paso cómo fue que esta red de corrupción e impunidad que se tejió alrededor del PRI para desviar recursos públicos a campañas, para robarse programas sociales, para crear empresas fantasmas, iniciaron, por ejemplo, falsificando firmas de las personas para desviar programas sociales. Les decían a las personas que les iban a dar un apoyo de un programa de empleo temporal, les recogían sus credenciales de elector, el apoyo salía por 15,000 pesos y al final de cuentas o no se lo daban o se lo daban por una parte. Luego, con esos mismos datos personales, con esas credenciales de elector, lo que hizo el PRI fue construir empresas, dar alta a empresas fantasmas sin la autorización de las personas, empresas que en realidad no existían, y contratarlas para el pago de servicios, para obras, y que esas obras jamás se realizaron en el país y al final de cuentas se dieron. Incluso pues hubo acusaciones muy severas a Javier Duarte de que se había tratado con agua a niños enfermos de cáncer, con falsas quimioterapias, y creo que bueno, hay toda una indignación, porque el caso de Javier Duarte es el caso emblemático de la peor generación de gobernantes de la historia. No es solo Javier Duarte, es Miguel Alonso en Zacatecas, es César Duarte en Chihuahua, es Rodrigo Medina en Nuevo León, es Roberto Borges en Quintana Roo, y son una red de gobernadores que además, si ustedes recuerdan esta famosa entrevista de Enrique Peña Nieto en tercer grado en ese programa de Televisa que hacía debate político, son los que decía el presidente hoy que eran el nuevo PRI, hablaba de que iba a haber un nuevo PRI. Bueno, yo quiero leerles, hay un periodista muy bueno en esta crónica judicial, se llama Arturo Ángel, que es un periodista de Animal Político, que subió una crónica de lo que fue la audiencia con Javier Duarte el día de ayer, y uno se pregunta si cuando dice MIT que ellos se deslindan de Duarte, que obviamente nadie se lo cree porque la Secretaría de Hacienda fue la que le dio el dinero a Javier Duarte, a César Duarte, a Miguel Alonso, a Rodrigo Medina, a Roberto Gómez, cuando él estaba. Llegaron apoyados por el PRI, ellos desviaron recursos a las campañas del PRI, los actuales gobernadores del PRI fueron apoyados por esta red. Bueno, más allá de eso, ayer pasó algo muy grave en la audiencia. La Procuraduría General de la República, en este nuevo sistema de juicios orales, no pudo demostrar la solidez de las pruebas. Aquí está la crónica de Arturo Ángel, es un periodista de Animal Político, Arturo Ángel 20 en Twitter, y es muy importante que la lean ustedes. Lo que la PGR intentó hacer es sanar un error de origen, que ahí es donde uno se pregunta, hay dos posibilidades: o son muy tontos que no saben hacer su trabajo, o son verdaderamente incapaces de hacer su trabajo, o son cómplices de la corrupción y en realidad se equivocan para favorecer a la corrupción. Porque los datos bancarios que la Procuraduría General de la República está queriendo utilizar para acreditar que Javier Duarte desvió recursos públicos, es decir, lo que se conoce como la ruta del dinero, cómo siguió el dinero que se desvió desde el gobierno de Veracruz a cuentas bancarias personales de Javier Duarte y de prestanombres, la PGR los obtuvo de manera ilegal. Lo que quiso hacer es justificar en la audiencia, un poco pedir permiso en la audiencia para que le dejaran acceder a esos datos. Lo que le dice la defensa de Javier Duarte a la PGR es: de esos datos ya están en el expediente, ya los obtuviste de manera ilegal y lo que estás queriendo hacer es justificarte. El juez regañó varias veces a la Procuraduría General de la República, ya había pasado en la primera audiencia, ustedes pueden ver las crónicas de Arturo Ángel. Y bueno, ¿qué pasa? Pues no tenemos ni siquiera un Procurador General de la República, el presidente no ha mandado su propuesta. Nosotros estamos peleando por una reforma integral a la Procuraduría General de la República y ellos ni siquiera pueden nombrar a un Procurador General de la República. No tenemos a un abogado de la nación. ¿Qué significa eso? Imagínense que un Estado, que un gobierno... Sí, yo no me imagino una gran empresa, una empresa como la que ustedes quieran, Bimbo, o una internacional Facebook, o una internacional Ford, que se diera el lujo de no tener abogado por un par de meses, por 3 meses. Son empresas que enfrentan muchos juicios. Bueno, nadie enfrenta más juicios que un Estado. Nadie enfrenta más juicios que un gobierno, de todo tipo. Denuncias, el encargado de procurar y administrar la justicia, pues es el procurador. ¿Cómo es posible que no tengamos un procurador? ¿Cómo es posible que la PGR esté descabezada? El otro día fui y les enseñé cómo está el edificio de Reforma inservible porque no le dieron el mantenimiento. Se robaron el dinero para el mantenimiento del edificio de la Procuraduría. Jesús Murillo Caram, Arely Gómez, los que dijeron que ya se habían cansado, los que no quisieron buscar la verdad en el caso de Ayotzinapa y en muchos otros.
y además está descabezada, no opera donde debería de operar, está con gente o incapaz o cómplice de la corrupción. Para el caso, en el beneficio de los ciudadanos termina siendo lo mismo. Pues es una actualización muy grave. Nosotros creemos que no, que el caso de Javier Duarte lo van a llevar más allá de las elecciones, se van a esperar a ver qué pasa en el resultado electoral, que el PRI está queriéndolo exonerar. No podemos creer que sean tan incapaces. Es lo que está denunciando Javier Corral en el caso de Chihuahua, que están protegiendo a César Duarte, por eso tiene esta caravana que hoy estuvo en Tepic, que va a estar en Guadalajara, que el domingo próximo va a llegar a México, que ha recorrido buena parte del país informando sobre el caso de César Duarte y los desvíos del exgobernador de Chihuahua. Por eso vemos a muchos de estos personajes como candidatos. Por eso no quisieron que le quitáramos el fuero a Tarek Abdalá, el tesorero de Duarte, que hoy sigue siendo diputado federal del PRI. El tesorero de Duarte hoy es diputado federal del PRI. ¿Cómo nos pueden decir que es un asunto del que se deslindan? Hoy es diputado federal del PRI el tesorero de Javier Duarte. Los funcionarios de César Duarte hoy son diputados federales del PRI, candidatos en Chihuahua por el PRI. En fin, me parecía muy importante compartirles eso, actualizarlos y decirles que ojalá que podamos seguir este tipo de periodismo muy importante, muy profesional que se hace y que estemos atentos. No podemos permitir que esta lucha ciudadana que hemos dado, que va más allá de partidos, que va más allá de las elecciones, porque quienes defraudaron a México, le hicieron este daño a México, paguen sus actos de corrupción, salgan impunes. Hay que seguir y darle un seguimiento muy puntual al caso de Javier Duarte y no permitir que el gobierno lo libere. Sea por cómplices o sea por incapacidad, no podemos permitir que este caso emblemático de corrupción e impunidad termine siendo perdido por el Estado mexicano.